Compañeros, a los que están al otro lado, hoy vamos a hablar acerca de anestesiología en fauna silvestre. Tenemos al profesor Ricardo Ramírez Uzcategui, que es una persona que ha trabajado mucho sobre ese tema y creo que nos puede aportar cosas muy interesantes sobre ese tema. Esta conferencia hace parte de una serie de conferencias magistrales que hemos organizado con los estudiantes del semillero y con el apoyo de profesores de la facultad que también saben sobre otros temas que pueden ser transversales a la formación de los estudiantes que tienen interés sobre esos temas en fauna silvestre. Entonces los dejo con el profe Ricardo. Muchas gracias. Listo, gracias, querido. Bueno, buenas tardes. Como aquí hay poquitos y creo que me escuchan, ¿sí o no? Allá. Buenas tardes. ¿Allá en internet me escuchan? Profe, sí, se escucha perfecto. Gracias. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Y pues, perdón por hacer esto en la mitad de un proceso asambleario que tenemos y todo, pero pues ya habíamos reprogramado y yo voy en comisión. Los próximos 3 semanas estoy en comisión, entonces no estaré aquí y consecuentemente pues mejor la hacemos y si la graban pues ahí está a disposición del que quiere, la pueden pedir. Me invitaron ahí a una charla de 2 horas, no creo que nos gastemos eso. Y también me dijeron, venga, hablamos de anestesia en animales salvajes. Les dije, eso no se puede hacer, porque sería clases y clases y clases, porque es que no podemos hablar de pájaros, igual como hablamos de reptiles. Las tortugas se mueren y uno no se da cuenta en anestesia, ¿cierto? Nos demoramos media hora para intubarlas y a veces se termina la cirugía y nunca más se despiertan y nunca nos dimos cuenta que estaba muerta. Respiran una vez cada 30 minutos a veces. Entonces son cosas totalmente diferentes. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy les voy a contar mi tesis de doctorado, que me parece mucho más bacano para un grupo de estudios y más un semillero de investigación, hablar sobre esto. ¿Cómo se hace la investigación en estas especies que es tan difícil? ¿Y cómo se consigue la plata? Porque además conseguir plata para esto es muy difícil. Entonces yo les voy a contar un sueño, que fue mi doctorado. Yo siempre quise estudiar. Y yo nunca quise hacer un doctorado con especies silvestres, ni salvajes, ni nada de eso. Yo quería estudiar el área que a mí más me gusta, que es las urgencias y las emergencias. Y yo tenía un doctorado para hacer pruebas de volumen en perros hipovolémicos. Esa era mi idea de doctorado. Pero no conseguimos auxilio y se iba corriendo el tiempo y apareció este proyecto que les voy a contar, que yo lo empecé a trabajar sin ser mi doctorado y que luego se tornó algo muy chévere, muy grande y que empezamos a trabajarlo en el doctorado y fue el doctorado de 3 personas. Hicimos muchas cosas, no llegamos al resultado que queríamos y ahorita les cuento, pero hicimos muchas cosas. Y ese proyecto no solo me permitió trabajar con salvajes, silvestres, exóticos, que ya lo había hecho y de hecho a uno como anestesista siempre le gusta. Ay, que hay un puma por allí, bueno, uno va y lo hace, algo novedoso, ¿no? Aquí hicimos un venado, el recién llegado yo aquí, hicimos un pato chino que costaba yo no sé cuántos millones, también nos fue bien. Y cuando salen es bonito, es chévere, es enriquecedor. Pero esto es algo diferente. Esto es una investigación que ustedes van a ver en una especie totalmente endémica de América del Sur, una especie que no le importa a nadie allá afuera, que de hecho no sé cómo pude publicar el artículo de la anestesia, pero lo publiqué en la mejor revista de veterinaria del mundo, pero no porque les interese mucho, sino porque es una especie de chévere, ¿cierto? Diferente. Y además de eso me permitió viajar mucho, porque como había plática, entonces presentamos resultados en todo el mundo. Miren, estos son póster que presentamos. Conocí un oso polar, que eso sí quería yo siempre conocerlo. Entonces con este proyecto hice muchas cosas y es un proyecto bonito. Y para hacerle honor al proyecto, voy a presentar todo como fue lo original, es decir, les voy a presentar mi tesis de doctorado, en el fondo y en todo, no creo que no está pasando. Desconéctalo y conéctalo de nuevo a ver. Ah, bueno. Ya, entonces yo les voy a presentar mi tesis de doctorado como se presentó mi tesis de doctorado, ¿sí? Para que ustedes entiendan y vean cómo es este mundo, porque a nosotros nos hablan de investigación y nos dan clase de investigación y que el chi cuadrado, que la suma de cuadrados totales, ¿para qué? ¿Cierto? Hablamos de estadística con unas vainas que uno no entiende y cuando va a leer estadística no tiene ni idea, ¿cierto? Entonces yo les voy a presentar la investigación real. ¿Qué es investigación real? ¿Qué sacamos de esto? ¿Sí? Y les voy a presentar mi investigación. Mi investigación se tituló Parámetros clínicos, electrocardiográficos, hematológicos, bioquímicos, hemogasométricos en PACAS. PACAS se llama en portugués.
aquí le dicen lapa, boruga, guatinaja, en Centroamérica, guardatina, guagua, esa vaina tiene nombres como loco. Pero es una especie llamada Cuniculus paca, Linneo 1766, antiguamente tenía otro nombre, se llamaba gutipaca, y mudó de nombre más o menos en el año 2000, entonces una especie endémica, es un hotspot medio que no se sabe mucho en qué va, pero digamos que sí hay mucha disminución de la población, pero todavía se considera que hay población salvaje bastante. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué nos metimos a estudiar esta vaina? Vea tan chistoso. Nosotros nos metimos a estudiar esta vaina por una cosa totalmente diferente a la que todos se pueden imaginar, porque va a estudiar una especie silvestre. Pero eso te pasa que en Brasil en esa época había un programa muy bonito que se llama Brasil Fome Zero, Brasil sin hambre. ¿Qué pasó? Resulta y pasa que hay una zona de Brasil que se llama el Nordeste, y eso es un desierto. Y en ese desierto no se puede producir nada. La gente produce cabras y eso, o producen higos o cositas así, pero es muy duro. La guagua la anexó supremamente apetecida. Y a la gente del Ministerio de la Agricultura de Brasil se le ocurrió, venga, esa vaina se da en cualquier clima. Esa vaina come lo que usted le ponga. Es un omnívoro, ¿cierto? Metamos vaina en el nordeste. Y se metieron a meter esa vaina en el nordeste. Que sí, es una especie amenazada, sí, de bajo interés, como dice. Pero el interés real es que esta es una especie que la gente come hace muchísimos años en toda América del Sur. Y que en ese momento, cuando hicimos el estudio, un kilo en pie de este animal podía costar $120. Entonces es algo que le puede dar comida a la gente. Y Brasil desarrolla la zoocría de la guagua, boruga, hay libro y todo para estos animales. ¿Listo? Desarrolla los encierros. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Démosle 3 hembras, 4 hembras a una familia pobre, un macho, los ladrillos, las cerquitas y los tubos para que monten su cría de guagua, de lapa, ¿cierto? Se desarrolló el proyecto inicia, a la gente se le entregaba los planos, todo esto, nosotros fuimos al nordeste, ahí había una por si la vieron, el encierrito, ahí hay 2, 3, entonces es algo muy bonito, ¿cierto? Pero ellas tienen un problema grave, son agresivísimas. Y el macho tiene unos espículos muy grandes en el pene. Entonces la hembra coita la primera vez y le coge miedo al macho. Y después va para que se deje coger, es terrible. Miren los espículos. ¿Listo? Después, para que la hembra se deje coger, es terrible. Paren uno, máximo 2 boruguitos por año. Entonces es una especie condenada al fracaso. ¿Cierto? Entonces se le ocurrió, había plata para hacer esto, teníamos que desarrollar el proyecto de las lapas, y se le ocurrió a un compañero hacer esto, ¿ver? Ay, perdón. Bueno, el video ya lo vieron. Se le ocurrió a un compañero, esperen, muestro qué fue lo que se le ocurrió, ya volvemos un momento. Se le ocurrió a un compañero hacer una cosa que se llama transferencia de embriones interespecie. Es decir, cojo las pacas, las superovulo, les saco folículos, los fecundo in vitro y se los meto a una gata. A una gata. O a una perra. ¿Cierto? ¿Qué se reproduce más en el mundo que no sean los gatos y los perros? Ni los humanos nos reproducimos tanto como ellos. Son excelentes madres, excelentes criadores. ¿Listo? Y eso ya se ha hecho. Eso no es nada novedoso. Entonces dimos, cojamos los folículos y se los metemos a las perras o a las gatas. Y vamos a mirar. Bueno, les digo que al final de todo les voy a contar qué cosas hacen las guaguas bonitas y les voy a contar. De hecho, un proyecto que era producir paquitas en gatas terminó generando un violador para poder tener a las paquitas y que el paco les hiciera el coito para que pudieran reproducirlas, porque no les gusta, no se dejan reproducir. Listo. Entonces, es una especie que, como les digo, no está gran amenazada, ¿cierto? Poco preocupante. Ella se extiende en todo Centro y Suramérica y fue introducida a Cuba y Nueva Guinea, por acá. ¿Listo? Pero no es una especie de grandes pretensiones ni de grande población. Y es una especie que se la comen mucho por esa delicia de la carne. Yo la verdad no la he probado, entonces no sé si es delicioso o no, pero dicen que es deliciosa.
Y, sí, entonces, ¿qué pasó? Pues desarrollemos una cría legal, produzcamos animales y le damos comida a la gente que no tiene plata, porque allá no hay nada más que producir. Listo. Y esa fue la idea, ¿no? Felipe se llama mi compañero, Felipe Barros Sobrino. De hecho, iba a hacer el postdoctorado aquí, sino que no conseguimos la beca, pero iba a venir el otro semestre a hacer postdoctorado aquí. Y de ir a venir a visitarnos. Felipe dijo, folículos, los reproducimos in vitro, se los metemos una gata. ¿Qué había que hacer primero? Conseguir folículos, ¿cierto? Porque bueno, las guaguas las teníamos. En la universidad donde nosotros estudiábamos, ya había un zoocriadero de ellas con fines de investigación, no tienen fines productivos, y tenían 12 animales allá en el zoocriadero. Entonces las pacas las teníamos, pero había que anestesiarlas. Nadie había hecho superovulación de pacas, entonces tocaba inventarse la superovulación. Había que aspirarlas, nadie había aspirado pacas en la vida, entonces nos tocaba inventarnos cómo aspirarlas. Luego, reproducir los embriones, todo tocaba inventarse. Bueno, hoy obviamente les voy a contar lo que me atañe. Pero pues básicamente ese fue el desarrollo. Miren, aquí está cómo se hacía la aspiración folicular, todo el cuento, allá están los ovarios. Eso que ven es el ovario a aspirar folículos para tratar de hacer embriones in vitro. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos animales? Porque son agresivísimos, son muy agresivos. Entonces, hay que cogerlos para poderlos operar, hay que inmovilizarlos. Si no, le acaban uno los zapatos y hasta el pie, y si te cogen duro, te joden un pie porque muerden durísimo. Un día, para una anécdota, fuimos a agarrar una y no sé qué carajos hacía un sapo en la mitad, un sapo. Estaba un sapo en la mitad de ellas y claro, uno va con una red a cogerla y en esa que la mandamos a coger, la otra cogió y mordió el sapo y en una sola lo partió a la mitad el sapo. Partió a la mitad un sapo así gigante. Entonces te cogen, te joden el pie o lo que te cojan. Entonces son muy agresivas. Entonces había que hacer contención química, ¿cierto? ¿Qué es contención química? Una inyección que solo ella me deje el animal inmovilizado para poderlo manejar. Y fuimos a buscar, ¿cierto? Entonces Pachali en el 98 había hecho un protocolo con ketamina, acepromacina y atropina. Revisamos ese protocolo, lo reprodujimos, horrible, terrible. Los animales tenían movimientos horribles, quedaban duros, no se dejaban manipular, tenían cara de sufrimiento, entonces dijimos no. Dijimos no, el protocolo de Pachali no nos gusta mucho, ¿cierto? Lo intentamos, de hecho, lo intentamos porque había que hacerle, uy, ¿cómo se llama? Cuando uno hace que no se reproduzcan, pero no lo castra al macho. Quitarle el conducto deferente, lo que también le hacen a uno, para que no se reproduzca. Vasectomía. Había que hacerle vasectomía a un macho porque todos ya eran hijas de él. Entonces cogimos un macho, hicimos el piloto con este protocolo de Pachali, horrible. Horrible ese protocolo. Entonces no, el protocolo de Pachali no era chévere. Ahí salió Villani en el 2004 y publicó midazolam, ketamina, silacina para las pacas, las guajas. Reprodujimos el protocolo y era mucho mejor que el de Pachali en su comportamiento, pero había mucha depresión cardiovascular. Y como yo tenía que esperar a que se durmieran, echarlas en un carro, transportarlas 20 minutos a donde queda el quirófano y allá hacerles anestesia general y una respiración folicular se puede demorar 2 horas, no me servía una depresión cardiovascular muy severa. Entonces, me servía. Entonces dije, no, quitémosle la silacina, que es lo que deprime mucho el corazón ahí. E intentemos con ketamina, midazolam. Y de hecho, Zingeretti en el 2003 había reportado un protocolo similar. Entonces dijimos, pongámosles de contención química eso. Ketamina, midazolam. ¿Listo? Y lo intentamos con eso. ¿Ok? Ketamina es un anestésico disociativo. Se puede administrar por cualquier vía, que es lo que le da una ventaja. Es analgésico, que es otra ventaja grande, y es simpático mimético, entonces no deprime mucho corazón y presión. Sin embargo, tiene un problemita y es que deprime mucho la oxigenación. Entonces hay que tener cuidado y hay que suplementar a esos animales con oxígeno. Midazolam, un benzodiazepínico que además de relajar muy bien los músculos, sedar, causa amnesia, aunque uno no tiene cómo saber que una paca le dio amnesia, ¿cierto? Porque no le pregunta y no le dice nada. Venga, ¿se acuerda de lo que hicimos? No, ni idea. Pero en teoría da amnesia y su asociación nos produjo
una muy buena contención y ahorita la vamos a ver. ¿Listo? Bueno, las cogía con una red, las tenía que contener para poderla echar al carro, llevarla hasta el quirófano. Pero allá, para hacerle la cirugía, no podía solo con eso, ¿cierto? Tenía que oxigenarlas, porque por sí sola la ketamina ya causa hipoxia. Y además hay que hacer una cosa que se llama capnoneumoperitoneo. ¿Qué será eso? Capno, lo mismo de la capnometría. ¿Qué es eso? Capno es Respiración, no, El porcentaje de CO2. carbono. Capno es CO2, dióxido de carbono, ¿cierto? Neumo, Respiración o pulmón, ¿no? inflar. ¿Un neumático qué es? Algo inflado. Capno, CO2, neumo, inflado, peritoneo. Hay que inflar el peritoneo con CO2 para poder ver las vísceras. Entonces le meto CO2 como un berraco en un abdomen, eso me da más depresión respiratoria y me comprime el diafragma, lo que me jode todavía más la respiración. Entonces no podía quedarme solo con una contención química para poder hacer. Entonces había que hacer una anestesia, no está pasando. Había que hacer una anestesia segura. ¿Vale? Listo. Había que hacer una anestesia segura. Y ahí sí que totalmente perdidos. Fuimos a buscar un hicieron hemi, ovario, salpingo, esterectomía en pacas preñadas. ¿Listo? Fuimos a ver el protocolo anestésico, no decía nada. Entonces no había protocolo anestésico. Básicamente, ¿qué dijimos? Intubémoslas y mantengámoslas con inhalatorio y le damos buena analgesia, porque esto duele mucho. ¿Cierto? Listo. Entonces fuimos a buscar la analgesia. Se trabó otra vez. A ver, tranquilo. No. Y hay pila. Ya. ¿Cierto? Entonces no hay. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Pues desarrollamos el protocolo anestésico. Y este es lo primero que hicimos. ¿Cierto? Lo presentamos en República Checa. Pues cogimos el macho que había que vasectomizar y una hembra que había que hacerle ovariectomía porque ya todas eran hijas de ella y entraban en endogamia. Y intentamos hacer contención ketamina midazolam. Tratamos de intubarlas, no pudimos. No se pueden intubar esos animales. Es imposible. La única es con un endoscopio para pasar el tubo. ¿Por qué? Tienen los dientes de este tamaño. Son de este tamaño, ¿verdad? Entonces, usted lo máximo que le abre es esto. Tiene la lengua de esta grosura. Entonces, usted abre la lengua, no ve nada. Abre la boca, no ve nada. ¿Cierto? Y parecen ser muy largas de profundidad. Intentamos con un endoscopio. Con el endoscopio, pues uno medio que subía. Claro que daba miedo que mordiera el endoscopio y cuesta una plata, ¿cierto? Pero medio que subía y veía la tráquea. Pero imagínense intubarlas todas con endoscopio. Entonces no me podían intubar. ¿Qué hicimos? Una máscara facial con un guante para que los sellara bien, bien. Y si tocaba ventilarlas, pues ventilarlas. Gracias a Dios los roedores, primero, no vomitan casi. Es muy raro que un roedor vomite. Tienen cardias cerrado, ¿cierto? Y dos, normalmente no paran de respirar, porque si paran de respirar con una máscara, no los vamos a poder ventilar. Entonces, listo. Eso lo llevamos. Pues, contención química, ketamidazolán. No se puede intubar. Máscara con isoflorano. Eso fue lo que pensamos. Y hasta ahí todo bien. Nada. Y hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero estas son cirugías que duelen. Bueno, isoflorano, anestésico inhalatorio, seguro, muy usado en roedores, lo que nos da una cierta ventaja y lo usamos. Y por último, la analgesia. Nada. Ahí sí buscamos y no hay nada. No había un solo artículo ni libro en la vida hablando de analgesia. Es sin garete, decía, nosotros le pusimos meloxicam. No decía más nada. ¿Cierto? Pero meloxicam solo por una aspiración folicular no era suficiente. Entonces nos pusimos a pensar y vimos que en capibaras, Villani publicó un escrito, el más chiquito es la aciprocta, le sigue la cuniculus paca y la más grande es la... Y ya habían usado unas
metadona en las daciprocta. Entonces, pues hágale, tintemos con metadona, intentemos con tramadol a ver cómo nos va. ¿Cierto? Entonces, contención química, ketamidazolán. Anestesia, isoflorano. Analgesia, metadona o tramadol. Y eso fue lo que hicimos, estudiar todo eso. ¿Cierto? A todos obviamente les dábamos meloxicana, además de eso, para hacer antiinflamatorio, porque eso duele y duele harto. Y aquí están las dosis que habían reportado en ratones, que fue las que usamos. Aquí la de chinchillas, conejos y capibaras. Y nos fuimos con las paquitas. ¿Mm? Y cogíamos las paquitas. ¿Y qué era normal de frecuencia cardíaca? O sea, ¿cuándo me preocupaba? ¿Mm? ¿Cierto? Entonces buscamos y encontramos dos estudios. De hecho, uno brasilero, uno colombiano sobre parámetros fisiológicos. Mire, Noguera nos reportó la temperatura. Ya. Pachal y Werner nos reportaron la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Brasileros, ¿cierto? Con sus protocolos. Y Estrada, que es Colombia, aquí está. Ese es Pachali y esta es Colombia. Y Estrada también nos reportó frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura en un animal consciente. ¿Cierto? Entonces, con el protocolo de Pachali, que era horrible, acepromacina, ketamina, atropina, era horrible. Miren la frecuencia cardíaca, disparada, ¿cómo no? Tienes dos simpático-miméticos. Todo horrible. Y entonces uno decía, bueno, entre esto que hace una taquicardia de la berraca y esto que sería lo normal despierto, ¿cuánto esperamos en anestesia, cierto? Y ahí hablábamos que unos 100, 120 podía ser normal. Y nos fuimos con eso, ¿cierto? Sangre, porque entonces usted dice, para un protocolo anestésico, uno dice, no, hay que revisar los parámetros de la sangre, a ver cómo está, ¿cierto? Y los bioquímicos del riñón y del hígado. ¿Y qué es lo normal en las pacas? ¿Mm? ¿Cierto? Fuimos a buscar. Ven que sí, Nogueira, Estrada y Estradiotti nos hablaban de cositas normales. Ahí están, una que otra cosita normal. Poquitas, pero hablaban. De sangre, ¿cierto? Algunos nos hablaban de creatinina, otros por allá glicemia, proteínas plasmáticas. Y con eso arrancamos. Eso era lo que teníamos para arrancar. ¿Listo? ¿Qué más le vamos a monitorear? ¿Qué hay que monitorear en anestesia? El electro, la oximetría de pulso, ¿sí o no? Cuando usted hace estudios de anestesia de verdad, tiene que ver los gases arteriales, que la anestesia los vuelve nada. Y empezamos a ver todo. Bueno, ¿qué hay de electrocardiograma en pacas? Obviamente, nada. Si nadie había hecho un electro en una paca. Pero había uno hecho en capibaras, vea, en el 78. Yo no sé cómo carajos, en el 78 unos alemanes publicaron un estudio de electrocardiografía en capibaras. O sea, en el zoológico de Berlín tenían 6 capibaras, cogieron y hicieron el electro y lo publicaron. ¿Cierto? Y nosotros aquí tenemos 10.000 capibaras y nunca hemos publicado un electrocardiograma de una capibara. Sí, porque así somos, vea. Alemania. Todos en Alemania, zoológico de Berlín, perdón. Había uno en Daciprocta, que es su hermanito menor. Entonces teníamos el del hermanito menor, el del mayor, no teníamos el de ellas. Entonces también dijimos, hagamos electro y midámoslo. Y al final el objetivo era todo. ¿Cierto? Necesitamos, ¿qué necesitamos al fin de hacer en las pacas? Aspiración folicular. Eso es lo que necesitábamos hacer. Pero para eso había que anestesiarla, ¿cierto? LOPUS significa laparoscopic ovum pick up, o sea, aspiración folicular por laparoscopia. Teníamos que hacer laparoscopia para aspirarlas. Pero había que anestesiarlas, ¿sí o no? Y anestesiar a un animal para la paroscopia es un desafío porque le llenamos esa vaina de CO2 y eso causa depresión ventilatoria y eso causa depresión cardiovascular. Entonces teníamos desafíos, ¿cierto? Teníamos que ser seguros porque las dueñas de las paquitas era la doctora, la profesora Marcia. Y no podíamos matarle las paquitas a la profesora Marcia, ¿no? No era ético tampoco, entonces tocaba devolvérselas bien. Entonces teníamos problemas de seguridad, bienestar. Yo no puedo ir a aspirar a un animal y dejarlo sin analgesia. Y yo no sé qué es analgesia en esos animales, no sé qué sirve o no sirve, ¿cierto? Entonces tocaba evaluar la analgesia. Tenía que ser algo práctico porque yo tenía que hacer los animales varias veces para poder sacar embriones, ¿cierto? ¿Y qué vamos a evaluar para saber si lo hicimos bien? Pues la contención, la anestesia y la analgesia por medio de
todas las variables cardiovasculares, electrocardiogramas, hemogasometrías, hematología, y fuimos después y evaluamos cómo estaban las paquitas en la recuperación también, porque también había que dar buena vida después de bienestar postoperatorio. ¿Listo? Pasamos por comité de ética, pasamos por IBAMA, que es como las corporaciones autónomas acá. Brasil tiene una general del país, se llama IBAMA. Nos autorizaron, obviamente, pues esto era algo para un proyecto de hambre cero, entonces fue muy fácil realmente todo. Y empezamos, vean. Empezamos con las pacas de verdad. Hicimos 2, 3 pilotos en el macho que había que vasectomizar, en una hembra que había que hacerle orectomía y otra por allá que mordieron y había que suturar. Y con eso hicimos los 3 pilotos para empezar. Y empezamos con lo que les dije. Midazolam 0,5, ketamina 25 intramuscular, después de agarrarlas en la red. Entonces las cogíamos en la red las inyectábamos y cuando estuvieran inmóviles las sacábamos de la red, evaluábamos en cuánto tiempo se contenía, es decir, en cuánto tiempo quedaba quieta, desespichábamos los dedos a ver si tenía respuesta a dolor o no, y si no había respuesta a dolor, las echábamos en el carro para subirlas al quirófano. Obviamente eso era un solo criadero, tocaba que llevarlos al quirófano, entonces era un tiempo de transporte. Llegábamos al quirófano, teníamos que cateterizarlas. Bueno, ¿qué vena se le coge a una paca? Pues intentemos, todo el mundo tiene cefálica, intentemos la cefálica. Y lo logramos, ¿ver? ¿Cómo? A ojo, porque no se ve la vena. Entonces, en toda la mitad. Y les cogimos arterias también. ¿Cuál? La femoralcita, más abajo. Puede ser una tarsiana o metatarsiana. Aquí. Entonces, arteria y vena le logramos coger. Con eso hicimos hemogasometría arterial, hicimos hemogramas, proteínas plasmáticas, creatinina, LT. ¿Cierto? Además les tomamos un electrocardiograma todo el tiempo para saber cómo iban, ¿cierto? Pues pusimos los electrodos igual que se pone en cualquier mamífero. Miren la máscara, ¿cierto? No los podíamos entubar, pero teníamos que tener algo que vedara bien y pudiera ventilar el animal en dado caso. Pues lo que mejor nos pareció, entre nuestra inventiva, fue un guante de caucho bien apretadito, lo poníamos y luego le cortábamos uno de los deditos y ahí le instalábamos la máscara. Y listo, por ahí respiraba. ¿Listo? Vena, presión arterial no invasiva, arteria, presión arterial invasiva, temperatura, ¿cierto? Y todo el monitoreo que podíamos hacerle a los animales. ¿Cómo nos fue? Pues parece que bien. Logramos monitorear todo lo que era presión, las frecuencias se mantuvieron dentro de lo que esperábamos, toda la parte de consumo de anestesia, presiones arteriales, todo lo hicimos lo mejor posible. Inducíamos la anestesia ya en la máscara con isoflorano al 5%, como estos animales venían de transporte, a veces ya llegaban con movimientos, hasta que el animal estuviera totalmente inmóvil. En ese momento pinzábamos una de sus uñas con una pinza completa, tenía que apretar el diente y el animal no sentir, ¿cierto? Porque si sentía, pues no iba a aguantar en la entrada del laparoscopio. Una vez veíamos que el animal de verdad no sentía, empezábamos la cirugía como tal, ¿cierto? Y antes de la cirugía, o sea, cuando veíamos que no sentía, les aplicábamos uno de los 3 analgésicos. O metadona a esta dosis, o tramal a esta dosis, o placebo, que era solución salina. Que teníamos que evaluar cuál era el que mejor controlaba el dolor. ¿Listo? Una vez teníamos el analgésico y todo puesto, empezaba la cirugía. Aquí está el reporte para quien quiera de cómo se hace una laparoscopia en una guagua, que es toda la producción que sacamos. De verdad que es el proyecto más productivo en el que he participado. Más de 12 artículos científicos publicados de un solo estudio. Y ustedes dicen, no, es que la investigación tiene que ser bueno. No, aquí no sirvió para nada. Nuestra investigación no logró producir embriones. Y ahorita les cuento por qué. Pero miren toda la información que sacamos de una especie que alguien de pronto necesita estudiar. Y ahí está cómo se hace. ¿Listo? Evaluamos todos los tiempos quirúrgicos. Nos demorábamos más o menos 1 hora y media de cirugía por cada animal. Y una vez el animal se recuperaba, opa, ahí se salió, creo que por culpa mía. Espero. No, creo que se salió de la presentación. Listo. ¿Está pasando en internet bien? Sí. Bueno, sí, ya, listo. Entonces, una vez terminábamos, volvíamos y evaluábamos los gases
para ver qué tanto daño le hicimos, ahí sí no fui yo, para ver si hicimos algún daño al metabolismo del animal. Sí, sí, de una. Plan, yo de alguna manera estadificarlos, o sea, no es Normalmente lo hacíamos por Guedel. Guedel es posición del globo ocular, reflejo palpebral y reflejo anal, porque no teníamos tan fácil el ojo. Pero también evaluábamos el delta de frecuencia cardíaca para ver dolor. Entonces, si el animal, digamos, anotábamos la frecuencia cardíaca y empezaba la cirugía. Si la frecuencia cardíaca se subía más de 20%, aumentábamos el plano anestésico. Porque el animal podía estar profundo, pero sintiendo dolor y no podíamos permitir dolor. Entonces, si la frecuencia empezaba en 100, empezaba en la cirugía y se subía para 120, profundizábamos el animal porque estaba sintiendo dolor. Entonces, no solo plano anestésico, sino dolor también. Bueno, sí, así lo hablamos. Luego hacíamos hemogasometría, repetíamos todos los exámenes de sangre a ver si causábamos algún daño en los animales y no me pasa. que me pasa aquí. Si pasa de pantalla, se sale. Listo. ¿Listo? No. Bueno, hay otra persona que quiere preguntar mientras cuadra. Dime. ¿Ahí lo ve? No. Ahora sí. Sí. La otra pregunta, ¿ya o qué? Pues que hable. Hola, Hola. ¿me escuchan? Bueno, sí, sí. Sí, señor. Doc, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de acá en Colombia, yo no sé si se consiga con facilidad metadona. ¿Qué otros, aparte, digamos que otro analgésico se podría utilizar? No sé si, por ejemplo, fentanilo, maropitán, ese otro tipo de analgésicos se puedan utilizar en esos casos. Pues ahorita te muestro, pero el tramadol fue muy exitoso. De hecho, la metadona nosotros al final de la investigación no la recomendamos porque causa una depresión ventilatoria severa. Entonces, tramadol es una excelente alternativa para ellas. ¿Listo? Fentanilo, claro que se puede, no hay ningún estudio que pruebe que funcione. Hay uno que prueba que tramadol funciona. Este. No hay más. Entonces, por ahora, tramadol es lo más recomendado. Bien, ¿listo? Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hecho placebo en algunos animales para ver cuál era mejor durante la cirugía? Pues esos animales no se pueden despertar con dolor. Entonces, a esos animales, antes de despertarse, les poníamos tramadol también. ¿Listo? Y los evaluábamos cuando se despertaban. 5 minutos después de cerrar el isoflurano, quitábamos todo, que son muy bravas. Quitábamos todo y la poníamos en una caja de transporte con mucho heno para que no tuvieran frío y no estuvieran en comodidad. Y allá las manejábamos para devolverlas a su transporte. Aplicábamos penicilina, meloxicam y dihidrostreptomicina. Bueno, y ahora, ¿cómo evaluamos el dolor? Pues el dolor lo evaluamos una vez recuperadas, las llevamos a jaulas individuales dentro del recinto, entonces unas cajitas de cemento con mucho heno para que no sintieran frío, no estuvieran incómodas, y allá las evaluamos en estos momentos. A las 3, a las 6, a las 9, a las 12 y a las 8 y 24 horas. ¿Qué es dolor en ellas? Pues en los pilotos, durante los pilotos dejábamos principalmente al macho, que le hicimos vasectomía, lo dejábamos un poco, demorábamos un poco el tratamiento analgésico para ver qué expresaba. Lo que más expresaba era piloerección y arqueamiento. Entonces, grabamos videitos, esos videitos los mostramos a los evaluadores para que los evaluaran. Y el estímulo, porque siempre hay que estimular un poco el animal, era el lector de microchip. Entonces, a garantizar que fuera esa paca y no se hubiera saltado alguna o algo, les leíamos el microchip con el palito, eso ya las estimulaba un poquito, y si el animal se arqueaba, quedaba muy agresivo o se piloerectaba, ¿cierto? Pues concluíamos que tenía dolor. Y si había que rescatarla, la rescatábamos en ese momento con un aplicador de inyección a distancia. Si no, a las 24 horas le repetíamos el meloxicam, les aplicábamos dipirona y a las 48 y 72 horas otra vez. ¿Listo? Ese fue el estudio. Ahí está. ¿Listo? Miren,
ese es un animal que no tiene ninguna respuesta al dolor. Miren la diferencia de... Ay, perdón. Ese es un animal que no tiene ninguna respuesta. Miren, estamos con el palito leyéndolas y ella está tranquila. Relajada, tranquila. Este es un animal que responde al dolor. Perdón, no te veo, miren. Apenas se acerca el palito, se voltea a morder. Entonces, eso lo consideramos dolor y ese animal había que rescatar. ¿Listo? Del dolor. Bueno. ¿A qué llegamos? Hicimos un análisis estadístico, comparamos los grupos del dolor, del no dolor y llegamos a ¿qué pasó con los animales? Estos son los parámetros básicos. Peso corporal era más o menos de 9 kilos. Demoraba más o menos 5 minutos el animal en caer. Para estar totalmente contenido, o sea, que no se moviera, se demoraba más o menos ese tiempo, 5 minutos. Pero de los 24 animales que evaluamos, 22 se contuvieron bien y 24 continuaron moviéndose. Y tocó reaplicarlas. Midazolam con ketamina. Entonces esa dosis no fue suficiente en el 100% de animales. Recomendamos, súbale un poquito tal vez. Tal vez la ketamina 25, tal vez hasta 30 y el midazolam a 0,7, una cosa así, porque no fue suficiente para todos. Tiempo quirúrgico, 40 minutos. El animal se demora en recuperarse 53 minutos. ¿Listo? No pudimos intubarlas y llegamos a estos resultados. Entonces, parámetros cardiovasculares de nosotros, a diferencia de los de Strada, pues hubo mucho más frecuencia cardíaca, claro. Utilizamos ketamina e inflábamos el abdomen. ¿Listo? Pero al contrario de Pachali con su protocolo de atropina, pues teníamos una frecuencia cardíaca más normal. ¿Ok? La respiratoria más parecida a lo que es un animal despierto y la temperatura pues obviamente cae por la cirugía, obviamente duramos 2 horas en el proceso, el animal iba a caer la temperatura, pero nada del otro mundo. De aquí para abajo, ¿con qué lo comparamos? Pues con nadie, porque nadie había medido presión arterial, saturación, capnografía, pH, presión arterial de oxígeno, o sea, lo comparamos con animales domésticos, con lagomorfos, mustélidos, lo que íbamos encontrando. Y está dentro de lo esperado para un lagamorfo, para un roedor. ¿Listo? No hay más con qué comparar. ¿Qué hicieron las drogas? O sea, el tramadol, la metadona o no hacerle analgesia. Pues básicamente, en la frecuencia cardíaca, la metadona derribó la frecuencia cardíaca de los animales, bajó mucho la frecuencia cardíaca, mientras que la presión arterial media, la metadona la elevó mucho. ¿Listo? Hay una pregunta, ¿no? Entonces, metadona me baja la frecuencia cardíaca, pero al mismo tiempo me sube la presión arterial, mientras que tramadol me mantiene todo muy estable. Ay, profe, pero aquí hay una caída severa de la presión arterial en los primeros momentos. Claro, ¿qué le metimos a los animales para anestesiarlos? No, la ketamina fue para contener, Ah, no vamos a llevarlos. Les metimos isoflorano en altas dosis y eso nos causó una hipotensión severa. Normal. El isoflorano no es el mejor inductor que hay. Tal vez usar un propofolito y luego pasarla al isoflorano es una alternativa. Habría que estudiarlo. Nosotros no intentamos el propofol. Y de una, ¿por qué no intentamos el propofol? Por si alguien va a preguntar. Porque no nos va bien con propofol en roedores. No les va nada bien. Nada. La dosis no es buena. Muchas veces paran de respirar. No hay cómo intubarlos. Si nos paran de respirar, se nos pueden morir. Entonces no lo intentamos con isoflorano. Si nos baja la presión arterial, sí, harto, por debajo de 60, mil, que es hipotensión. Pero después se recuperó la presión arterial después que pasó el isoflorano. ¿Listo? Culpa del isoflorano, vasodilatación. ¿Cómo sabemos que fue el isoflorano? Porque lo medíamos y durante estos minutos que hubo hipotensión, el isoflorano siempre estaba arriba de 2,2%. Entonces la culpa era de él. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó con la respiración? Bueno, la respiración tal vez fue lo más afectado. ¿Por qué? Porque la respiración en el grupo metadona bajaba la frecuencia respiratoria, miren el gris, pero además de bajar la frecuencia respiratoria causaba hipoxia. ¿Listo? Entonces, la metadona, además de bajar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, que eso no es tan grave, porque si aumenta la presión, así baja la frecuencia, el débito se mantiene, el gasto cardíaco, pero él sí baja tanto la respiración como la oxigenación.
Entonces la metadona me lleva a una depresión respiratoria muy grave en esos animales. ¿Listo? Y además de eso, pues de por sí, ¿ustedes creen que meterle CO2 en un abdomen hace bien? Pues de por sí, solo el CO2 ya me causaba una depresión respiratoria bastante fuerte. ¿Ok? Listo. Hipoventilación, todo eso por el capnoperitoneo, hipotensión por el isoflorano, y aquí tenemos las consecuencias reales. Entonces, bueno, pero tener una hipoxia, una hipoventilación por un tiempo, ¿es malo o eso no pasa nada? Pues eso nos lo dicen los gases arteriales. Entonces vamos a ver qué pasó con los gases arteriales. Vean. Los gases arteriales, principalmente el CO2, que es el principal gas de la respiración y que si aumenta. Y en el grupo metadona llegó a 93, es decir, más del doble de lo normal. En el grupo tramadol también aumentó a 80 y pico y en el grupo control no aumentó que en el grupo tramadol, por ejemplo. ¿Cierto? Adicionalmente, esto tuvo consecuencias en el pH del animal. Absurdas, absurdas, muy fuertes. El pH normal en un mamífero es de 7,35 a 7,45. Pero estos animales todos estaban hacia abajo, o sea, hacia abajo. Es decir, son animales medio acidóticos. Eso pasa en algunos roedores. Son un poquito más ácidos de lo que es un mamífero normal. Esto. 7,35 era lo normal para ellos. Pero miren, el grupo que no tomó opioide fue hasta 7,28. El grupo que tomó tramadol, 7,24. Pero el grupo que tomó metadona se fue para 7,19. Es para ese de 7,15 ya no es muy con la vida. O sea que esos animales estuvieron en una acidosis respiratoria muy cercana a. Entonces, la depresión respiratoria generada por la metadona es muy severa. ¿El tramadol también la genera? Claro, tiene mucho CO2. Pero en la metadona exacerba mucho eso y eso es muy malo para ellos. ¿Ok? Entonces, hipoventilación, hipercapnia, acidosis respiratoria en todos los animales, siendo mucho peor en el 6% a los adictos opioides. Por eso no hay pero historia la hijo de madre, pues sí necesita.
Listo, espérate que ya cargó. Listo. Pues este es el artículo. Quien tenga dudas, va y lo consulta. ¿Cierto? Ese no está Open Access porque no tenemos plata para pagar el Open Access. ¿Cómo? No, ese no está Open Access porque no teníamos plata para pagar el Open Access, pero cualquier cosa, Open Access significa que es gratis en Internet. Entonces les van a pedir pagarlo. Pero ustedes me lo piden y yo se lo mando a quien quiera. ¿Listo? Este es el artículo de la anestesia. ¿Listo? ¿Qué pasó con el electro? Esto es un electrocardiograma computarizado. Entonces miren que las pacas tienen unas ondas divinas, miren. Son unas ondas como de la gente, como de mamífero normal, súper bonitas. PQRST, súper bonito, y evaluamos el electro de las pacas, ¿cierto? Entonces lo normal en una paca de frecuencia cardíaca, del tamaño de la onda P, de la distancia de la onda P, el intervalo PR, la R, el QRS, el QT, la onda T y el eje eléctrico. Eso es lo normal para una paca. No puedo compararla con otra especie porque no existe, es de ella. ¿Listo? Y ese, para el que quiera, está publicado en la pesquisa veterinaria brasilera, ya está, y ese sí es gratis, quien quiera ver el electro de las pacas. ¿Cierto? Los parámetros hematológicos, bioquímicos y hemogasométricos se le tiene también. ¿Cierto? Esta es la publicación de nosotros. Hicimos todo lo que pudimos hacer con la plata que teníamos. Todo lo de hematología, todo lo de bioquímica, ¿cierto? Lo comparamos con lo que ya había sido publicado. Bioquímicas, creatinina, proteína plasmática, LT, sodio, potasio, calcio ionizado, cloro, osmolaridad total en sangre. Todo esto sirve el día que usted necesite tratar una paca de algo. Ahí está, lo normal, ¿cierto? Eh, Comparamos con la anestesia, qué pasaba con los parámetros hematológicos, hubo algunas alteraciones, nada del otro mundo. Básicamente pensamos que esta anestesia, igual que casi todas las anestesias que hacemos, causan un poquito de contracciones, secuestro esplénico, es decir, que los glóbulos rojos, los eritrocitos, se secuestran en el vaso. Y eso pasa con casi todas las anestesias. Uno enseña, yo ya no enseño eso, pero a uno le enseñaban que eso era la cepromacina la que usaba eso, lo que pasaba eso, todas. De hecho, se dice que la ketamina es la que menos la causa, pero aquí hubo y usamos ketamina. ¿Listo? Y ahí está para quien quiera conocer cuáles son los parámetros hematológicos, bioquímicos y la gasometría de una paca normal o anestesia, pues ahí están para el que quiera. También es Open Access en Archivo Veterinario, Archivo Brasilero de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¿Listo? Y no fue solo eso, salió millones de cosas de este estudio. Entonces, ¿cómo hacer la laparotomía? ¿Cómo evaluar el corazón? Hicimos ecocardiografía. Entonces, ¿cuáles son los parámetros normales de ecocardiografía de la paca? ¿Cómo hacer la maturación de los embriones, de los folículos, para volver los embriones? Y cómo hacer ecografía abdominal normal, cuáles son los tamaños, etcétera. Hicimos de todo. De hecho, cuando llegué aquí a Colombia, creo que no lo puse aquí, no. Cuando llegué a Colombia tenía algunos datos todavía y con unos muchachos del CES comparamos la presión arterial no invasiva con la invasiva, por ejemplo. A ver si se podía medir con el monitor normalito, con el manguito y funciona. Funciona bien el manguito comparado con la invasiva. Esa está en una revista peruana, no me acuerdo bien el nombre. Entonces, no, en una revista brasilera que se llama Acta Scientae. Si lo quieren buscar, buscan presión arterial, cuniculus paca y allá les sale. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué es esto? Pues es un sueño. Mi sueño era hacer un doctorado. No fue con lo que yo quería. El doctorado no fue con lo que yo quería trabajar. Fue con lo que yo pude trabajar porque era con lo que había plata y no se puede hacer investigación sin plata. O se puede, pero es muy difícil, ¿cierto? Y hicimos todo lo que se nos ocurrió y sacamos todo adelante, excepto los embriones. ¿Qué pasó? Entonces ya al final, las pacas las aspirábamos, no se superovulaban. Entonces, usted, ¿qué espera en una superovulación? Usted espera que le salgan 30, 40 ovocitos. Si usted superovula una vaca, saca 60. Puede sacar de una sola aspirada. En las paquitas sacábamos 8. Llevamos a maduración esos ovocitos, llegaba uno o dos. Fuimos a fecundarlos, baila, ninguno. Y cuando repetíamos la aspiración, como cualquier roedor, adhería mucho. Entonces generaba muchas adherencias por la inflamación a los ovarios, se le pegaba el peritoneo al ovario y no se podían aspirar de nuevo. Entonces,
no se pudo hacer la fecundación in vitro, no pudimos poner los bebecitos en las gatas, eso no se pudo hacer, ¿cierto? Pero desarrollamos, por eso les digo que un estudio tan científico para hacer embriones en gatas, llegamos al nordeste y diseñamos una tablita que entraba la paquita y ella la quedaba con la cogía duro y soltaron el paco para que pudieran coitar, porque no pudimos hacer más nada, ¿cierto? Allá se necesita el coito para que se reproduzcan, ¿listo? Hay gente trabajando en mejorar la reproducción de ellas aún, porque pie, hay gente en el nordeste brasilero viviendo de las guaguas, ¿cierto? Y es pues algo bonito, ¿listo? A todos los que me apoyaron, yo fui becario, yo estudié con una beca, mi doctorado, quien quiera, quien necesite. En Brasil hay mucha oportunidad, así como en muchas partes del mundo. La educación en Brasil es todo. Y uno, además de irse a estudiar totalmente gratis, se puede ganar una beca. Yo para el doctorado me gané PEC-PY, se llama. Es de la Embajada Brasilera en Colombia. La única cosa difícil para poder sacar la PEC-PY es que uno tiene que pasar el CELPE-BRAS. El CELPE-BRAS es el examen de portugués, como el TOEFL, pero de portugués. Entonces, si uno pasa el CELPE-BRAS, uno se puede ganar una PEC-PY. Y esas PEC-PY sobran. Entonces, dan 70 al año y solamente 30 personas pasan. Entonces, pónganse a estudiar, quien quiere, vea, el mundo es grande y la única forma de conocer el doctorado y postdoctorado becado, porque yo no tenía plata para irme. Sí, yo no, a mí mi papito no me iba a dar plata para irme, yo todo lo hice becado. Estudié 8 años en Brasil totalmente becado y es muy bonito, ¿listo? Entonces, PEC-PY, me dieron mi auxilio y pues mi universidad quería la UNED y mi hospital querido de la UNED, donde hice mi maestría, mi doctorado, mi postdoctorado y fui profesor. ¿Listo? Entonces, para hacer ese homenaje, un homenaje al grupo que trabajamos en el doctorado. Este es Felipe, el que se inventó la locura. Pero cuando terminamos el experimento en Estados Unidos, entonces tocó poner un montaje para la despedida. Casi no se nota, ¿no? Está muy bien hecho. Para la despedida, tuvimos un guaguo del un embrión nomás que logramos llevar adelante, lo pusimos en una paca porque no, pues no había más tiempo de experimentar en gatas, etcétera, pero logramos producir un embrión y un paquito bebé. Obviamente esa era la cosa más linda del mundo y ese era consentido y todo. Y básicamente pues fue eso y mi tesis pues siempre hay que dedicarla, se la dediqué a mi mamá y a mi abuelo que fue mi papá, que ya los perdí hace rato también. Entonces esa fue la dedicatoria de mi tesis. ¿Listo? Y esto es solamente para que sueñen, muchachos. Para que sueñen y trabajen por los sueños, porque todo se puede, desde que uno luche como un berraco. ¿Listo? Gracias, muchachos. Sí, 1 hora exacta. ¿Preguntas? Pe- Bueno, pregunta, muchachos. Esperen que empiecen por ahí, luego aquí. Cuando empiezan todos los años. Cuando Qué pena, no les había escuchado. Juan David, Sí, sí, profe. es que sí, eso no se oye este micrófono, dale. Profe, una pregunta. Digamos, en el momento de ustedes contemplar el mantenimiento por isoflurano, ¿nunca se contempló el sevoflurano? ¿Pero fue de pronto por costos o algo? ¿O nunca se contempló? Listo. Nosotros llegamos a pensar en el sevoflurano. En esa época el sevoflurano costaba más o menos 4 veces el isoflurano, entonces ya era un limitante. Pero realmente no fue solamente el costo, sino también que el isoflurano es el sevoflurano es demasiado volátil. Entonces usted superficializa o profundiza muy fácil el animal y eso nos podía llevar a complicaciones y no teníamos cómo ventilar los animales. Entonces si un animal nos paraba de respirar, fácilmente lo íbamos a perder. Y el isoflurano es más seguro en ese respecto. ¿Ok? Entonces por eso fue la decisión. No solo plata, sino también que el isoflurano es menos volátil. Vale, profe, gracias. ¿Alguna más? Con gusto. ¿Alguien más hay en el virtual? ¿No? Listo. Aquí habían preguntas. Los que hicieron la investigación con nosotros teníamos relación con la guagua. No encuentro de pronto alguna opción viable de usar la recolección seminal en mis machos para pronto inseminar a las hembras. ¿Qué te está pasando?
La pregunta es excelente. Dice, ¿ustedes no pensaron en recolectar semen del macho y después ponerlo en las hembras para hacer inseminación artificial? Sí, señor. Sí lo pensamos y de hecho lo hicimos. Pero la única forma de recolectarle semen es por electroeyaculación, lo cual es un método bastante poco de bienestar y requiere de anestesia. Y como dependemos de un macho para reproducir a muchos animales, estar anestesiando un macho es muy, pues puedes perder mucho. Entonces no era nada viable. Ahí no era viable eso porque toca anestesiarlos para poderles hacer la recolección. Pero sí lo intentamos. De hecho, colectamos con electroeyaculador varios. Ese paquito que estaba ahí, pues se produjo del único embrión que logramos, del único ovocito bueno que logramos sacar y un semen que sacamos del que le hicimos la vasectomía. Sí, hicimos un paquito, que fue lo único que se pudo hacer. Esto, pero sí, era una buena alternativa. Otros dijeron que ponerle un capuchoncito a la hembra para que no le doliera tanto las espículas, pero eso sí no llegamos a enseñarlos, ¿no? Y además que es necesario el dolor para que ellas ovulen. Son de ovulación inducida, entonces el dolor es necesario, igual que las gatas. Ellas salen a perseguir el gato después histérico, pero ahí es para que ovulen. Listo. ¿Algo más? La misma. Listo. Bueno, muchachos, entonces pues es un gustazo. Espero que les haya gustado y es para abrir los ojos, ¿no? Ahí está un protocolo, pero el protocolo se lo diseña cualquiera. Pero es para que abran la cabeza a la investigación. ¿Listo? Gracias. Y gracias al profe por la Yo le invitación. despido de nuevo un aplauso para el profe Ricardo. Muy buena charla, de verdad. Muchas gracias de verdad por apoyarnos en estas iniciativas que los muchachos mismos han gestionado y desarrollado. Desafortunadamente, pues por cuestiones logísticas no lo pude hacer en el otro auditorio. Dentro de 8 días, perdón, el jueves 12 va a haber otra conferencia que también la vamos a anunciar con tiempo, que es sobre etnociencias para la conservación. Vamos a hablar de 3 experiencias bien interesantes en la aplicación de las etnociencias en la conservación de fauna silvestre. Entonces nos vemos el jueves 12 de junio, ya dentro de la otra semana. Entonces, muchas gracias, profe. Gracias, querido. Muy gentil. Gracias.